Señores, aquí seguimos y aprovechamos verdaderamente pues el detalle de tener aquí a la doctora Carmen Sara Mota, quien tiene su especialidad en infectología, y qué bueno porque a raíz de tantas cosas que están pasando en nuestro ambiente con la contaminación, el dengue y otros detalles más que iremos trabajando en el desarrollo de la entrevista, pues nosotros contentos y felices de tenerla aquí, porque yo sé que a nivel pediátrico y que a nivel de lo que pueden ser toda la contaminación, son muchas las enfermedades que pueden venir, y hoy vamos a dar algunas pinceladas importantes y ojalá que ustedes en sus hogares, cualquier preocupación, cualquier situación delicada que tengan en la casa, puedan también conectar con ella para que puedan recibir la orientación de la experta. Así que bienvenida, Carmen, qué gusto. Buenas tardes y gracias por la invitación. Sí, como señalas al principio de la introducción, mencionas la basura como un factor. Te decía fuera del aire que ciertamente quizás la basura per se está relacionada con varias enfermedades. Ahora, de manera indirecta, siempre va a estar vinculada con enfermedad, ya que una de las formas de evitar enfermedades es simplemente la higiene. Hay muchísimas cosas que pueden evitarse con un simple lavado de manos. Digo simple porque si uno compara quizás un medicamento, una medida súper costosa o, por ejemplo, la construcción de un hospital que conlleva millones, lavarse las manos apropiadamente disminuye y controla o evita la transmisión de muchísimas enfermedades. Y es algo simple si lo comparamos con otras cosas. Y ciertamente sí que en nuestro país estamos viendo situaciones de salud un poco preocupantes, el dengue en aumento, siempre casos de malaria, siempre casos de leptospira. Y bueno, pues además de Lo las mal, enfermedades de los procesos respiratorios sí. comunes, sobre todo en los niños, y bueno, pues siempre es oportuno no hablar de esas cosas para que las personas pues puedan ver cuáles medidas pueden ayudarlos a evitar y que en caso de que ya tengan alguna condición, bueno, pues se eviten también las complicaciones. Así es. Un detalle muy importante, y es que esto del dengue es- se está convirtiendo ya en algo alarmante. Es una epidemia, sí. Definitivamente, yo sé que la población no tiene quizás toda la información, pero ustedes como médicos que pueden estar más enlazados y más en contacto con la problemática, eh, realmente qué está pasando, eh, la cantidad de pérdidas que ya ha habido, o sea, en la familia, cómo protegernos, cómo cuidarnos de todo esto, y que Bien, no para que no siga en aumento. actualmente, o sea, según la Dirección General de Epidemiología, hasta el 5 de julio teníamos 4.000 y pico de casos, casi 5.000 casos notificados, tanto a nivel privado como a nivel público. El boletín habla de 8 muertes debidas al dengue confirmadas, ¿verdad?, por auditoría por las comisiones del Ministerio de Salud. Entonces, esos son digamos, las cifras oficiales. Sin embargo, tenemos que recordar que el dengue es una enfermedad endémica de nuestro país, es decir, dengue tenemos siempre, y que actualmente estamos frente a un brote epidémico. Para esta misma fecha, el año pasado, diríamos que es un aumento de casi prácticamente un 300% en relación al año pasado para esta fecha. Ahora tenemos casi 5.000 casos y bueno, es que precisamente estamos en un año epidémico. Muchos factores influyen, se acumulan personas susceptibles, personas que no han estado en contacto con la enfermedad. Recordemos que son 4 serotipos. Las personas que vivimos en un país como este, donde el dengue es endémico y prevalente, probablemente aunque no tengamos síntomas, en algún momento estuvimos en contacto con alguno u otro de los tipos de virus. Cada vez que uno se infecta con un serotipo del virus dengue, pues desarrolla inmunidad contra ese serotipo específico. Pero si te vuelves a infectar con otro serotipo, la posibilidad de que desarrolles un dengue grave, pues también va en aumento, ya que cuando una persona ha tenido dengue y se reinfecta con otro serotipo, en el organismo ocurren una serie de reacciones debidas a la interacción de esos anticuerpos que van a producir sustancias que van a lesionar o que van a dañar lo que son digamos, para que tengamos una idea, la pared de los vasos sanguíneos, produciendo salida de líquido
a través de los vasos sanguíneos salida de líquido al espacio extracelular, al espacio intersticial. Es decir, nosotros tenemos como seres humanos un gran porcentaje de agua en nuestro cuerpo. La mayor parte de esa agua está contenida dentro de nuestros vasos sanguíneos, en la sangre, que es una de las partes líquidas, y cierto, un poquito de agua también en la parte intersticial, es decir, entre los órganos y tejidos. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos un dengue grave, que antes se le llamaba dengue hemorrágico, a través de las paredes dañadas de los vasos sanguíneos por reacciones que ocurren en la infección, va a salir esa parte del líquido. Por eso vemos que el paciente que tiene dengue grave generalmente tiene edemas, o sea, se hincha en sus ojos, se hincha su abdomen. Si hacemos una placa, los médicos podemos ver que tiene líquido también a nivel del pulmón. Es por esto que se llama, el nombre sería extravasación. Pero para que la gente lo entienda es que sale líquido. Yo siempre pongo el ejemplo de que es como si tuviéramos una tubería rota en la calle. Vamos a tener que hay agua, pero como hay una avería, el agua sale, inunda la calle y usted no tiene agua. ¿Qué consecuencias va a tener la salida de ese líquido a través de los vasos sanguíneos? Que la presión sanguínea no se va a poder mantener, entonces el paciente hace hipotensión, baja la presión, y si no se restituye apropiadamente a una velocidad apropiada los líquidos en ese momento, pues el paciente puede entrar en una fase de shock que a medida que se va instaurando sin resolución puede entrar en una fase de shock irreversible y puede morir. Por eso el dengue, a pesar de que es una enfermedad que tiene un tratamiento relativamente sencillo. ¿Sencillo en qué sentido? En que el dengue, a pesar de que es una entidad que puede ser mortal, puede ser grave, el manejo es con soluciones endovenosas, o sea, solución salina, solución lactato, soluciones. Obviamente acetaminofén en el caso de pacientes que tienen aún fiebre, pero requiere mucha vigilancia por parte del personal de salud. No es una enfermedad que requiera antibióticos costosos o digamos, medicamentos muy sofisticados. Soluciones endovenosas, pero que se administren de manera apropiada y que el paciente pues tenga una vigilancia de lo que son sus signos vitales, su frecuencia cardíaca, su tensión arterial y que esté orinando apropiadamente. Eso es con el caso del paciente que esté ingresado, que es una responsabilidad ya de mía como médico si tengo un paciente Pero así. en ese punto, doctora, es bien importante porque a veces en la casa tenemos la fiebre, se le quita, a uno le da un tececito o cualquier cosa y comienza a presumir que es la gripe. Entonces, ¿cómo sería en la casa manejar este tipo de señales que empiezan a surgir? Esa es una buena pregunta que haces, porque ciertamente el dengue en su fase febril puede parecerse a otras enfermedades. Generalmente en el dengue, como en otras enfermedades, vamos a tener fiebre. La fase febril del dengue puede durar tan cortita como 2 días, tan larga como 7 días. Siempre menciono de que debemos evitar el exceso en la automedicación. La mayoría de los pacientes, y en mi caso hablaré como pediatra, muchos niños tienen procesos febriles que se quitan solos y muchas veces ni tenemos la causa. Tendríamos una idea, hace unos días yo tuve un pacientito en mi consulta que me lo llevaron, que tenía apenas unas 3 horas de fiebre. Hizo fiebre luego al día siguiente, pero ya a eso de las 5 de la tarde la madre me escribía que desde las 10 de la mañana no había vuelto a hacer fiebre. Ese niño tuvo 24 horas de fiebre, quizás por alguna virosis de esas autolimitadas, vagas, y no ha vuelto a presentar eventos. Pero cuando ya tú tienes fiebre, digamos, un niño tiene empieza fiebre hoy. Bueno, le das un poco de acetaminofén, de acuerdo a la dosis que le corresponde, nunca por menos de con un intervalo de menos de 6 horas. Pero ya digamos que si ese niño tiene 2, 3 días con fiebre, quejándose de dolor de cabeza o malestar, bueno, pues ya es oportuno llevarlo a un centro de salud para que sea evaluado y que a través del examen físico y la historia el médico decida o entienda si es oportuno realizarle un hemograma y si debe considerarlo como un posible dengue o no, dependiendo de la historia clínica, de datos. Por ejemplo, si es una comunidad donde ya han habido casos de dengue, pues todo el que venga con fiebre de ese sitio, pues hay que pensar en la Claro. enfermedad. No porque el dengue sea una enfermedad contagiosa de humano a humano. O sea, el dengue no se contagia de contacto De persona. directo. Pero sí porque
si en esa comunidad ha habido casos de dengue, es porque hay mosquitos Que están, infectados sí. que están infectando a las personas que están en ese Y sitio. en un caso como República Dominicana que se nubla y todos conocemos los niveles de inundación. Ha habido mucha lluvia últimamente y creo que fruto de todo esto es que surge un poco como La lluvia, en cuanto al dengue, la lluvia tiene que ver por el tema de que en los patios, a propósito de que estamos en un escenario que parece pues la sala de una casa, por ejemplo, qué pasaría en esta casa? Que en esta casa tenemos tal vez un patio donde hemos dejado algún juguete de algún niño que haya, o hemos tirado ese mueble o ese florero que ya que ya no que ya sirve. no sé, ya no lo quiero usar porque no me combina con la decoración que puse ahora, pero es muy bonito y no lo quiero botar, pero entonces lo dejo ahí en el patio, o una goma, lo que sea. Entonces, eso acumula agua, y si esa agua está limpia, la mosquita, porque es la mosquita que pone los huevos y es también la que pica al humano y adquiere la sangre, que puede estar ya infectada con el virus, ella va a poner sus huevos ahí. Entonces van a proliferar los mosquitos. El caso de las inundaciones que ocurren por la lluvia generalmente generan otro tipo de enfermedades, porque esta agua generalmente está sucia y contaminada. La mosquita no pone sus huevos en ese tipo de agua. Ahora bien, sí, cuando tenemos lluvias y se acumulan, podemos tener contaminación del agua que utilizamos para la preparación de los alimentos, podemos tener enfermedades transmitidas por esta vía y vamos a tener gastroenteritis y cosas por el estilo. Por otro lado también, que es otra enfermedad que también a veces hemos visto en estos últimos casos, es la leptospirosis. La leptospira, que es una bacteria con un tipo de espiroqueta, donde la bacteria se queda latente en el ambiente, en la tierra. ¿Qué factores tenemos aquí además de las lluvias? Nuestra alta temperatura y nuestra alta tasa de humedad. Eso mantiene a las espiroquetas viables, o sea, sobreviven en esas condiciones, y cuando viene la lluvia, pues esas espiroquetas están nadando en el agua. Ustedes, nosotras, las personas nos exponemos a esa agua, ya sea a veces porque se nos inunda la casa, o simplemente en el caso de muchos niños por diversión en estos lagos artificiales Así. que surgen de la nada. Y entonces si hay algún tipo de lesión, algún tipo de abrasión en la piel, pues la espiroqueta puede entrar por ahí, Así y es. tenemos el caso de leptospira. Esos son los brotes de leptospira relacionados con inundaciones que podemos ver en las ciudades. Pero casos de leptospirosis se pueden ver con cierta frecuencia en las zonas rurales. Vamos a tomar una llamadita que tenemos en línea. Buenas tardes. Aló. Aló, buenas tardes. Sí, bienvenida. ¿Con quién hablamos y de dónde? Habla la señorita Iluminada Muñoz. Ah, bienvenida, doña Iluminada. ¿Cómo está? Muy bien, muy El bien. Señor le bendiga. Amén, igual a usted. ¿Cómo le servimos? Que yo quería hacerle una pregunta a la doctora, que si ese mosquito que procrea el dengue, que si eso se da en la basura, en la basura y en las cosas plásticas que están en la basura botada, si eso se da, si eso se crían ahí esos mosquitos. Porque yo tengo un solar en Guarícalo, dentro de la comunidad hay que hay muchísima gente viviendo ahí, y la comunidad ha llenado eso de basura, que eso hay que botar los camiones de basura de ahí. Entonces yo me pongo a pensar, pues entonces toda esa gente se van a enfermar ahí. ¿Qué ustedes me dicen? Bueno, vamos Bueno, a... como ya habíamos Gracias. mencionado, la basura per se puede producir enfermedades, pero en el caso específico de los mosquitos del dengue, si dentro de todo ese basurero hay algún objeto que pueda almacenar agua cuando llueve, el agua, o sea, si el agua se mantiene limpia y clara, la mosquita puede poner sus huevos ahí y van a proliferar. No es simplemente, no es cualquier agua. Si es agua sucia, no. Porque incluso cuando uno está hablando de educación y cómo evitar la proliferación de mosquitos, uno también le explica, por ejemplo, a las amas de casa, o bueno, a las personas, no en su casa, que también esas personas que tienen bromelas, que tienen plantas que generalmente la tienen en agua, que tienen que cambiar periódicamente, preferiblemente diario,
el agua de las plantas. Y también se le dice a las personas que si por alguna razón tienen que almacenar agua, si la provisión del acueducto no es diaria, en algunos sitios que las personas no tienen cisternas ni tinacos, tienen que tener el agua en envases plásticos. Entonces no, deben limpiar bien esos recipientes, limpiarlos, humedecerlos, impregnarlos de cloro, esperar unos minutos y luego llenarlo y taparlos apropiadamente. Igual las cisternas deben ser limpiadas y estar tapadas herméticamente, lo mismo que los tinacos. O sea, donde quiera que se vaya a almacenar agua, si es agua que usted va a utilizar para su consumo, ya sea consumo que va a ingerir o para la limpieza y el uso en su casa, esa agua debe estar debidamente tapada, o sea, el envase debe estar limpio, preferiblemente cloreado y debe estar herméticamente tapado. Porque como decía un anuncio viejísimo del Ministerio de Salud, que creo en ese tiempo era todavía Secretaría de Salud, en cualquier charquito Ay, nace un así mosquito es. y eso es verdad. Incluso recuerdo que en el anuncio ponían el ejemplo de una cáscara de huevo, un cascarón. Ujú. El cascarón de huevo es hueco y si se parte entero, ahí Hay un y se depósito. veían las larvas, que son los llamados, no es los Gusarapos. gusarapos, Sí. para Pero, que la gente sepa de qué estamos pero hay hablando. un detalle importante a raíz de la llamada de Doña Iluminada, y es que ciertamente es un foco de Claro que contaminación sí, que ella hay ahí en ese solar. así es. Por eso también decía hace unos minutos sobre la importancia de que mantengamos nuestros patios limpios. Ciertamente los ayuntamientos tienen la obligación de recoger apropiadamente, oportunamente los desechos. ¿No? Y esas personas, doctora, que son tan desconsideradas, que tienen solares donde hay ya población, donde hay vivienda, e irresponsablemente dejan eso suelto ahí y la gente comienza a depositar basura, entonces se crea otra Entonces, situación. a eso voy, que si ciertamente los ayuntamientos tienen la obligación de recoger oportunamente Ujú. la basura, y que cuando hay casos de dengue en alguna comunidad, el Ministerio de Salud interviene y va a la comunidad y ayuda a descarcerar los patios, también la comunidad tiene la responsabilidad, la persona también es responsable de su salud. Yo puedo orientarte, decirte no hagas esto, no hagas aquello, pero al final es responsabilidad tuya y tienes también que cuidarte. Entonces, las personas deben tratar de mantener sus entornos limpios. Alguien me decía un día, ¿qué vamos a hacer con la basura? Hay maneras de disponer de los desechos de una forma que sea lo menos dañinos posible en caso de que tarde mucho el camión para pasar. Por ejemplo, cerrarla, o sea, utilizar fundas plásticas, cerrarlas apropiadamente, no dejarlas desbordadas. Muchas veces uno ve no solamente en solares, sino también en esquinas de los sectores, cómo la gente tira la basura en fundas plásticas que no están las lanzan desde los carros en movimiento y Ujú. desde que la bolsa cae al pavimento, se abre y se desparrama todo ese contenido y vienen moscas y bichos que también transmiten enfermedades. Es un detalle, son tantas cosas que hay que tener como a la hora de... Y yo creo que en cada lugar, en cada sector, en cada barrio donde se puedan identificar estos focos y que puedan verse pues ese descuido, la gente de la comunidad también tiene que buscar la manera de blindarse y de proteger su salud, porque yo creo que es una responsabilidad de cada uno de que su entorno por lo menos no le facilite las vías de contaminaciones para que entonces puedan proliferarse una serie de enfermedades que luego van a complicarse si no se le presta la atención debida. Pero aquí a veces es un poco Es difícil. un trabajo de todos. En el caso de tanto de otras enfermedades, pero en el caso, por ejemplo, del dengue, es un trabajo de todos. El Ministerio de Salud le corresponde establecer las políticas preventivas y también de intervención ya cuando tenemos los casos. El Servicio de Salud debe también mantener a su personal activo, actualizado sobre el manejo y uno atender los casos feriles de manera oportuna y apropiada. También las sociedades médicas deben hacer su labor educativa, pero las personas, o sea, los comunitarios, la población, los que se enferman, también tienen que ayudar en el tema de la higiene de sus hogares, de la higiene de la comunidad,
en educación sanitaria, saber identificar cuándo, o, por ejemplo, hasta dónde yo puedo llegar en el tema de automedicación, hasta cuánto yo puedo estar en mi casa dando acetaminofén, cuándo debo acudir al médico, que es en el caso de, por ejemplo, cuando el niño, una persona tiene fiebre de más de 2 días, si tiene síntomas como vómitos, diarrea, si se ha mareado, debe acudir a un centro Y de hay un salud. detalle, doctora, que encima de todo eso, usted ahorita mencionaba que cuando la basura anda así, pues andan las moscas. Y todos sabemos el nivel de todo lo que pueden mover las moscas. ¿Qué podría esto? Porque en todas las casas, doctora, de verdad que lo tengo que decir, hay moscas, es que no se acaban. Entonces no hay como una previsión, a veces la comida destapada, que los jugos, que los vasos, los trastes ahí y las moscas en la de ella. ¿Qué peligro puede representar esto? Bueno, las moscas pueden transmitir muchísimas enfermedades, pero sobre todo cuando contaminan los alimentos, pues vamos a tener enfermedades, o sea, básicamente infecciones intestinales que se van a manifestar con vómitos o diarrea o con vómitos y diarrea. Ay, Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. No tirar basuras en las calles. Si tenemos en nuestra casa zafacones, por tratar de disponer de los desechos de manera apropiada, que no atraigan a las moscas. Y por supuesto, toda la comida tapada, si tenemos que tener la comida tapada. Y tratar, o sea, aún estemos, por ejemplo, que tengamos gabinetes y eso, no utilizar ningún utensilio de la cocina sin lavarlo antes, claro, para bueno. evitar, obviamente, la Yo transmisión creo de que las enfermedades. amas de casa, las madres, los padres, todo el mundo tiene la responsabilidad y el compromiso de poder velar por la salud. Ahora que los niños están pues propensos a comenzar las clases en un par de semanas, yo entiendo que también habría algunas orientaciones que dar en este sentido por el hecho de que o comen fuera, ya en los que son jornadas extendidas, o tienen que mover lo que son las loncheras, el desayuno y una serie de cosas. ¿Cuál sería la previsión para que esos alimentos pudieran manejarse en buen estado? Y sobre todo cuando van a comer esos alimentos manipulados ya fuera de la casa. Bueno, realmente en cuanto a lo que tiene que ver con las loncheras, lo ideal sería tener meriendas saludables, frutas, utilizar también alimentos no perecederos, alimentos que no requieran, por ejemplo, cocción. Los quesos a las temperaturas altas pueden desnaturalizarlos y pueden ser fuente de intoxicación. Hay comidas que cuando se enfrían pues también pueden contaminarse. Entonces lo ideal es que como merienda se utilicen, por ejemplo, galletas y cosas que la temperatura no les afecte de manera importante. Los niños deben lavarse las manos apropiadamente antes y después de comer, evitar compartir. Cuando hablo de compartir, no es que no se comparta la merienda, pero utilizar una cuchara diferente, un vaso Ujú. diferente al del amiguito, puedo partir mi merienda, pero, o sea, te lleno un Preservamos. vaso, vamos a partir cada uno, o sea, ese tipo de cosas en sentido general y aprovechar los otros de las vacaciones para que los niños sean evaluados por su pediatra y que verifiquen que están creciendo apropiadamente, si hay que desparasitarlos, hacerlo, o sea, que regresen a las clases en un estado de salud óptimo. Sabemos que cuando se inicia la temporada escolar, pues sobre todo en los más Ay, chiquitos, ay, comienzan a aparecer otra vez las enfermedades, ay. pero Sí. eso es algo que ya se espera. Sí, porque hay el que no trae esto, trae lo otro, y entonces ahí. Comparten sus virus y eso, y generalmente hay niños que se mantienen en verano súper saludables y Así en las es. vacaciones de diciembre también, pero pasan todo el proceso de escolar siempre cuando no es una gripe, es una alergia, cuando no es una cosa es la otra, pero hay que tratar de mantener, como mencionaba, siempre la higiene de manos, limpiar todos los artefactos, todos los utensilios, tanto para cocinar como de comer de manera apropiada y puedes utilizar, digamos, para meriendas, cosas, sea frutas, cosas que se puedan pues como mantener en una temperatura ambiente sin sufrir descomposición. Bueno, doctora, yo creo que es muy atinado a la recomendación porque de no hacerlo así, entonces tendremos la complicación de que hayan enfermedades y que los niños estén expuestos a una serie de virus y de contaminación que
pueda afectar su salud. Es importante, es una batalla realmente poder combinar la higiene y tener sobre todo la previsión de atender esas señales de alerta que dan ellos cuando comienzan a presentar la calentura, las infecciones a nivel de garganta y una serie de detalles. Y más que todo eso, pues estar muy atento al llamado del Ministerio de Salud Pública y todas las zonas que son vulnerables, que están inmersas pues a las orillas del río o que mantienen el cúmulo de utensilios que pueden preservar agua, porque de verdad que el dengue es una realidad y hay un momento bien crítico y que puede ir en aumento si todos no tomamos las medidas y la precaución de deshacernos de todo aquello que pueda ser pues el lugar idóneo para la mosquita que produce el dengue. Así que ya lo saben, gracias a la doctora. A ustedes por la invitación. Qué bueno que estuvo por aquí porque sus orientaciones sé que van a arrojar muchísimas luz a todo la preocupación que tienen las madres y los niños en la casa. Así que nosotros seguimos con más. Usted no se mueva y le dejo con una dulce voz para poder seguir desarrollando este programa. Continuamos con la música en vivo de Adriana Villa en el único programa que se goza hasta en el cielo, Domingo Familiar. Siendo tú el rey de todo el universo, ¿cómo puede ser que te fijes en mí? ¿Cómo puede ser que te fijes en mí?
Los uniformes y útiles escolares vuelven a ser los protagonistas de los centros comerciales y supermercados. Para algunos, despedirse de las vacaciones y reiniciar la rutina del colegio puede resultar más difícil que para otros. El regreso a clases se estará llevando a cabo esta semana en todos los colegios públicos y privados del país. Sin embargo, lograr una buena transición es posible si se toman en cuenta ciertas recomendaciones. Durante los días previos al comienzo escolar, es importante apoyar a nuestros hijos, brindarles nuestro cariño y, por sobre todo, demostrar entusiasmo e interés por el retorno a clases. Podemos hablarles del reencuentro con sus compañeros, de las cosas que van a aprender o de los juegos que van a jugar, acompañarlos en la preparación de los útiles y materiales escolares o contarles del regreso a sus actividades extracurriculares que tanto ansían. Nunca es bueno hablar del tema si el niño no lo desea o si demuestra reacciones negativas. Por el contrario, en este caso es mejor ir de a poco y cuando el niño así lo requiera. El enfrentar positivamente el comienzo de las clases es una de las mejores formas de actuar. No solo estamos superando esta situación inevitable para nosotros, sino que también estamos ayudando a nuestros hijos a que comiencen con entusiasmo y ganas de aprender. En cuanto a las rutinas, es importante que los niños se vayan adaptando de a poco a mirar menos televisión o jugar menos tiempo en la computadora, tablet o celulares, ya que los cambios bruscos son peores. Si bien es difícil, el ponerlo en práctica nos ayuda a prepararnos mental y emocionalmente. Demostrar atención, contención y alegría es sinónimo de éxito familiar.